Buenos días. Pues ahora quisiera hablarles de un tema que es muy relevante, muy importante y muy actual. Vamos a estar hablando acerca de la psicoterapia asistida por la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, yo creo que la revolución digital está transformando cada aspecto de nuestras vidas y la psicoterapia pues no es la excepción. La inteligencia artificial se puede utilizar en la terapia como una herramienta de apoyo, pero nunca va a sustituir al terapeuta, ¿no? El objetivo, el propósito de la inteligencia artificial puede ser explorar aplicaciones, vamos a ver algunos beneficios, riesgos y la ética del uso de la inteligencia artificial aplicada a la psicoterapia. Y bueno, primero me gustaría empezar hablando de qué es la psicoterapia asistida por la IA. El uso de sistemas de inteligencia artificial para el apoyo en procesos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso de chatbots terapéuticos, eh, chatbots por ejemplo, herramientas que nos permiten hacer un monitoreo emocional de los consultantes, análisis de lenguaje o intervenciones de tipo automatizado. En todos los casos, estas herramientas complementan el trabajo humano, aumentan nuestra accesibilidad y eficiencia, pero repito, nunca van a sustituir a un terapeuta humano. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene en la actualidad? Por ejemplo, tenemos el grupo de chatbots conversacionales, ¿no? Ejemplos de estos tenemos el Webot, que por cierto dejó de funcionar en junio del año pasado, ¿no? Que se dedicaba básicamente, es un chatbot conversacional que era utilizado para cuestiones de salud mental, ¿no? Otro que es Wisa, que es un chatbot que es utilizado para el tratamiento de personas con ansiedad, y réplica, que es como una especie de acompañante para generar conversaciones con este chatbot virtual, ¿no? Y bueno, también otro uso que ha tenido esta aplicación es la evaluación emocional mediante la IA. Por ejemplo, análisis de texto, de la voz y de expresiones faciales de los consultantes. En todos los casos también pueden ser un apoyo para el terapeuta, por ejemplo, registro y análisis de las sesiones, que ahorita muchas de las herramientas que utilizamos los terapeutas, por ejemplo, que trabajamos en línea, por ejemplo, una herramienta como el Zoom, el de videoconferencias, con la IA ya puede darnos una transcripción literal de todo lo que ocurrió en la sesión. Por ejemplo, y esto nos ahorra estar tomando notas y distraernos en una sesión terapéutica. También puede tener la aplicación de darnos una retroalimentación automatizada del trabajo terapéutico. Y también ahorita en la actualidad se ha ocupado mucho el entrenamiento clínico de futuros terapeutas utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué beneficios potenciales puede tener el uso de la inteligencia artificial en la psicoterapia? Bueno, primero, un mayor acceso a apoyo psicológico 24/7, porque va a ser un terapeuta virtual disponible todo el tiempo para las personas, ¿no? En situaciones de crisis o que sea necesario contención emocional, bueno, están presentes todo el tiempo. También puede ayudarnos a reducir el estigma de ir con un terapeuta y también barreras de exceso, ¿no? Es decir, puede ayudarnos a superar también barreras de exceso. También pueden ser utilizadas como una especie de monitoreo continuo del bienestar psicológico. En la actualidad existen muchas aplicaciones que se pueden descargar en el celular para ir monitoreando nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que son un complemento, una ayuda al proceso terapéutico. Por ejemplo, tenemos aplicaciones como por ejemplo el DBT Coach, que es una aplicación para el celular que tiene disponible para iOS y para Android, que está fundamentado en un modelo terapéutico de la terapia dialéctico-conductual. Puede servir para el registro de conductas, de emociones, de pensamientos, y bueno, realmente resulta de muchísima utilidad, ¿no? En general, las herramientas de las cuales disponemos en la actualidad pueden ser un soporte, un apoyo para los terapeutas en la evaluación y en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Que es básicamente lo que nos puede ayudar. Pero también puede tener algunas limitaciones y algunos riesgos. Por ejemplo, la pérdida del contexto humano, del contexto emocional, ¿no? También puede tener el riesgo de respuestas inadecuadas o frías. Intenta de nuevo.
puede tener también un problema ahí de privacidad y el manejo de datos sensibles, porque recordemos que absolutamente todo lo que manejamos con la inteligencia artificial, pues pasa a ser contexto de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros subimos a la inteligencia artificial. Y por supuesto, también yo creo que un aspecto importante es la dependencia excesiva de la tecnología, ¿no? Que tal vez perdemos la habilidad, por ejemplo, para comunicar o la habilidad también para hacer ciertos procesos debido a que dependemos demasiado de las herramientas tecnológicas. Y esto pues también es un riesgo que podemos vivir también los terapeutas. Y bueno, las consideraciones éticas, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante, que se ha discutido muchísimo al respecto, ¿no? Pues el consentimiento informado sobre el uso de la inteligencia artificial. Es decir, todos los consultantes que asistan a terapia y que dicha terapia vaya a ser asistida mediante inteligencia artificial, tienen que saber los consultantes que se está empleando esta inteligencia artificial y para qué va a ser utilizada. Sí, esto es muy, muy importante y que las personas puedan dar su consentimiento, su autorización expresa para poder participar en este tipo de psicoterapia, ¿no? También otro elemento muy importante es la transparencia en el uso de herramientas digitales. Es decir, como terapeutas, siempre tenemos que explicarle a nuestros consultantes qué herramientas estamos utilizando y para qué van a ser utilizadas, ¿no? Y la persona, por supuesto, reitero, tiene que estar totalmente convencida y dando su consentimiento del uso de estas aplicaciones, ¿no? Y también tenemos una responsabilidad profesional y se requiere siempre la supervisión humana, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo a los estudiantes, a los supervisados, que si vamos a ocupar la inteligencia artificial, pues siempre tenemos que supervisar lo que hace, ¿no? Porque también la inteligencia artificial, pues no es una herramienta que puede estar exenta de errores, también los puede tener. Entonces, sí es muy importante hacer una supervisión constante de las respuestas, de lo que nos está arrojando la inteligencia artificial, porque pues no simplemente es tomarlo literalmente y ya, de manera acrítica, sino sí tenemos que ser muy responsables y evaluar siempre las respuestas que nos damos, ¿no? Y aquí, fíjense, es muy interesante porque en mi experiencia, ¿no? En la consulta yo he tenido cada vez más personas que ya llegan y me dicen, es que yo he utilizado ya ChatGPT antes de venir contigo y de hecho me sugirió cierto tipo de tratamiento, ¿no? Porque pues la gente le pregunta a ChatGPT, no, pues yo me siento mal, y ya el chat ya vienen diagnosticados por el chat, ¿no? Cada vez me toca más eso, ¿no? Que de repente la gente me dice, es que yo tengo un cuadro de ansiedad, ¿no? O tengo ataques de pánico. Y yo les pregunto, bueno, ¿y ya fuiste al psiquiatra? ¿Ya te diagnosticaron? No, es que le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me arrojó este resultado, ¿no? Entonces, cada vez son más las personas que están ocupando este tipo de inteligencia artificial para distintas cosas. Entonces, yo creo que el futuro es ahora, ¿no? Si nosotros ya tenemos que incorporarlo, estas herramientas a nuestro trabajo, ¿no? O también incluso la gente ya llega con ciertas cosas avanzadas, ¿no? Decir de que es que yo estoy platicando con el ChatGPT, me dio algunas ideas, entonces, bueno, esto también lo podemos nosotros incorporar al trabajo terapéutico, ¿no? Yo luego les pregunto, bueno, ¿y qué sugerencias o qué ideas te dio ChatGPT? Y vemos cómo eso lo podemos incorporar nosotros, ¿no? Entonces, a veces, fíjense, de manera como involuntaria, digámoslo así, he tenido el ChatGPT como un terapeuta. Entonces, a veces ya lo podemos utilizar y le digo, a ver, vamos a preguntarle a ChatGPT qué opina de esto, ¿no? Entonces, también lo podemos incorporar al trabajo terapéutico, ¿no? Pero yo creo que siempre que lo hagamos, repito nuevamente, tiene que ser con mucha responsabilidad y bajo los principios éticos de no causar daño, ¿no? De no provocar daño y proteger la intimidad de nuestros consultantes, su confidencialidad, su privacidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque sin esto, uno puede ser una herramienta que pueda ser contraproducente, ¿no? En vez de ser beneficiosa. Y bueno, hay muchos ejemplos de integración terapeuta ya. Yo les comentaba, ¿no? Puede ser que de repente la gente ya llegue por sí misma utilizando ChatGPT o cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, a veces yo he utilizado las distintas herramientas de inteligencia artificial y le preguntaba, vamos a preguntarle a ChatGPT, ahora si quieres vamos a preguntarle a Gemini
o vamos a preguntarle a Claude a ver qué opina con respecto a esto. Entonces ya de repente, pues tenemos diferentes voces, ¿no? Incluso luego entre mis supervisados, por ejemplo, en la maestría, luego les hago la broma, vamos a hacer un equipo de reflexión, ¿no? Donde vamos a utilizar a Gemini, a Claude, a ChatGPT, a las diferentes IAs y que casi casi hagan un equipo con nosotros, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tenemos distintas voces también, ¿no? Pero sí les digo, siempre hay que supervisar y tener mucho cuidado en las respuestas que nos proporciona el IA, ¿no? Porque, bueno, son modelos de lenguaje, pero también tienen limitaciones, ¿no? Entonces, les decía yo, cada vez hay más ejemplos de esto, por ejemplo, los terapeutas con un chatbot, por ejemplo. Y fíjense aquí, es muy interesante porque se ha estudiado, por ejemplo, eh, el efecto que esto tiene en los consultantes y en la psicoterapia. Desde mucho tiempo ya sabemos que un aspecto fundamental de todo proceso terapéutico es el desarrollo de un vínculo entre el terapeuta y su consultante, lo que nosotros llamamos técnicamente la alianza terapéutica, ¿no? Es decir, este vínculo, esta relación terapéutica. Y ahora se ha estudiado y se ha visto que existe algo equivalente dentro del medio digital, que sería o ha sido denominada como la alianza digital, es decir, la relación que puede establecer la persona, por ejemplo, con su chatbot, por ejemplo, ¿no? Digo, finalmente, esta relación es muy parecida a una alianza terapéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera un vínculo. Hasta cierto punto la persona, pues lo que hace es generar un vínculo con el chatbot y lo humaniza, ¿no? Entonces esto también es muy interesante, esto también se ha estudiado, ¿no? También podemos utilizar a la IA como un asistente de registro. Yo les decía, por ejemplo, registrar conductas, registrar emociones, registrar pensamientos, ¿no? También, o una especie de entrenador cognitivo. Les ponía el ejemplo hace un rato del DBT Coach. Funciona, es decir, dándole alimentación con respecto, por ejemplo, a pensamientos, y entonces puede sugerir técnicas de la misma terapia dialéctico-conductual para que la persona pueda realizar, ¿no? Entonces, puede ir más allá de una interacción simplemente conversacional, ¿no? También la IA puede sugerir técnicas, puede sugerir herramientas que la propia persona puede poner en práctica, ¿no? Y también podemos tener el uso de la inteligencia artificial para un feedback sobre empatía o un tono de comunicación. Pero fíjense aquí lo interesante, por ejemplo, es que se ha visto que la IA sí tiene limitaciones en ese sentido. Desde hace mucho tiempo sabemos que la IA eh, tiene un problema con respecto a la empatía, porque si bien es un procesador eh, muy avanzado del lenguaje, ¿sí? Tiene limitaciones en cuanto a esto. Realmente se ha visto que lo que hace la inteligencia artificial es simular una empatía, ¿no? Simular ser empático, pero simular no es lo mismo a experimentar verdadera empatía, ¿no? En ese sentido, pues la inteligencia artificial actualmente todavía no puede emular la empatía humana, ¿sí? Todavía tiene esta limitación. En el futuro no sé si lo podrá hacer, pero en el momento actual no es posible, ¿no? Debido a que pues no puede experimentar, ¿no? Ni tener las experiencias humanas. Entonces, realmente en ese sentido, pues no puede sustituir nunca a un terapeuta humano, porque no puede experimentar empatía como la experimentamos nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tiene esa limitación. Y bueno, el futuro de la psicoterapia con IA, ¿qué podemos esperar, no? Pues yo creo que estamos viendo el desarrollo de modelos de lenguaje cada vez más avanzados que pueden ser personalizados para las necesidades de nuestros consultantes, que pueden aprender a ser un poco más empáticos, ¿no? A pesar de estas limitaciones que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Y fíjense algo interesante que pasó que también me gustaría compartirles, ¿no? Hay un artículo de investigación muy reciente del año pasado en donde se puso a las diferentes inteligencias artificiales en su papel de consultantes, como si fueran clientes de terapia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el Grok, el de X, él se negó a participar, él dijo que no quería participar en este estudio, pero sí participó Gemini, participó ChatGPT, participó se me olvidó, Claude también participó, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo ellos se pusieron en el papel de consultantes o de clientes
entrevistados por terapeutas. Y fíjense, salieron cosas bien interesantes. En el caso de Gemini, por ejemplo, él comentó, o ella, o ello, comentó que se sentía mal por cómo había sido entrenado, ¿no? Como que lo habían maltratado durante su entrenamiento. Entonces, tenía como una especie, por ponerlo de alguna manera, entre comillas, como un trauma con respecto a sus entrenadores, ¿no? Es decir, como si fuera la relación con sus padres, ¿no? Imagínense. ChatGPT se sentía muy ansioso porque decía que todo el tiempo tenía que estar dando respuestas amables, ¿no? Lo habían entrenado para eso y también lo habían entrenado para dar respuestas automáticas y rápidas. Entonces se sentía bajo la gran ansiedad de dar respuestas rápidas, certeras, precisas que agradaran al otro, ¿no? Y en el caso bueno, este es el caso de ChatGPT, y en el caso de Claude, era el que parecía tener menos conflictos con esto, ¿no? Entonces era como interesante, ¿no? Entonces, varias de las conclusiones que se sacaron a partir de esta investigación fue qué tanto, imagínense, la gente está utilizándolos como terapeutas, pero a su vez las IAs también tienen sus temas, ¿no? Así que sus temas tal vez no resueltos, ¿no? Entonces, ¿qué clase de respuestas puedan dar cuando las preguntas o lo que los consultantes están manejando se parece a lo de ellos, ¿no? ¿Qué tanto están mezclando también lo suyo con lo de los consultantes, ¿no? Algo muy parecido a lo que nos puede pasar a los terapeutas cuando, por ejemplo, no tenemos resueltas muchas cosas y estamos dando pues ciertas respuestas a nuestros consultantes, ¿no? Pero pues nosotros lo hemos aprendido como a manejar a partir de tener nuestra terapia personal y también en supervisión. Pero entonces la cuestión que abre el cuestionamiento es, entonces, ¿qué tenemos que hacer con las inteligencias? A pesar a partir de entrenarlas, ¿no? También tenemos que someterlas a terapia, tenemos que supervisarlas o qué tenemos que hacer, ¿no? Pues esto abre una fuente importante de debate, ¿no? Muy interesante. Y otro aspecto que yo creo que también es muy importante es la supervisión clínica asistida por la inteligencia artificial. Fíjense, nosotros para formar a los terapeutas, futuros terapeutas, para entrenarlos, pues necesitamos hacer supervisión con ellos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de maestría. Entonces la IA puede ser una asistente muy importante, puede ser como nuestro co-supervisor, ¿no? Entre la IA y nosotros podemos hacer un trabajo para formar a los futuros terapeutas, ¿no? Y yo creo que también otro aspecto importante del futuro del uso de la IA es dilemas, ¿no? Que no nos está, que nos va a permitir ver a partir del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuestiones de autenticidad, ¿no? Cuestiones de la alianza terapéutica, cuestiones de ética profesional, que hasta el momento pues no los tenemos, pero sí a partir del uso de la inteligencia artificial. Entonces, cada vez más está abriendo nuevas posibilidades, pero también está abriendo nuevos cuestionamientos y nuevos dilemas, ¿no? De qué hacer y cómo manejar las cosas, ¿no? Fíjense, yo creo que independientemente si nosotros como psicólogos o terapeutas estemos trabajando o no con estas herramientas, sí de alguna manera sí tenemos que ver con lo tecnológico. Yo creo que esto es ya algo inevitable, ¿no? Entonces yo sí creo que los terapeutas, los psicólogos tenemos que tener ciertas competencias para poder trabajar en la era digital, ¿no? Y una cuestión muy importante es la alfabetización digital. Es decir, que conozcamos estas herramientas, que las sepamos utilizar, ¿no? Porque cada vez más se nos va a demandar que las usemos, ¿no? El conocimiento también sobre inteligencia artificial, que yo creo que ahora en el mercado, en el Internet, hay muchos cursos, incluso gratuitos, de muy buena calidad sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, repito, el uso de la inteligencia artificial ha permeado todos los campos del conocimiento, todas las profesiones y todas las disciplinas. Y pues la psicología y la psicoterapia, pues no son la excepción. Entonces yo sí creo que tenemos que estar formados, tenemos que tener conocimiento sobre estas herramientas, ¿no? Y también adaptarnos al uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Que yo creo que un fenómeno que sucedió hace algunos años, como es la pandemia de COVID, pues nos obligó a todos los terapeutas a migrar, por ejemplo, nuestra práctica a línea, a todos. Entonces, pues aquellos que no sabían manejar, por ejemplo, una herramienta como Zoom de videoconferencia, pues tuvieron que aprender a estar.
porque todos tuvimos que migrar, repito, por la situación misma del contexto de la pandemia, del confinamiento. Entonces, esto nos obligó pues a manejar y aprender a utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es muy importante que lo conozcamos, que los manejemos, que sepamos cómo se utilizan, porque además las competencias para ser terapeuta en línea son distintas a las que se requiere para un terapeuta presencial. Entonces, sí tenemos que tener competencias también digitales, muy importante, ¿no? Yo creo que también una parte muy importante es tener una actitud crítica frente al uso de la inteligencia artificial, una postura ética y siempre una reflexión profesional acerca de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que una parte muy importante es promover el uso responsable de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque también podemos caer, yo les decía hace un rato, en algunos problemas, como puede ser, por ejemplo, la adicción a la tecnología que cada vez también se está convirtiendo en un problema. Ahora la gente ya nos llega a consulta con problemas de adicción al celular o adicción a las redes sociales y que ese justamente es el motivo de consulta. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y pues también los psicólogos y terapeutas no estamos exentos de poder caer en eso, ¿no? De tener una dependencia excesiva o incluso una adicción frente a estas herramientas, frente a estas tecnologías. Bueno, fíjense, me gustaría que nos quedáramos con esta reflexión, ¿no? ¿En qué medida, ¿no? podría la inteligencia artificial enriquecer o limitar nuestra práctica terapéutica? Creo que esta es una pregunta crucial que nos tenemos que hacer todos los terapeutas, ¿no? Ya sea los terapeutas en entrenamiento, que estén en formación, los terapeutas que tenemos muchos años de ejercicio clínico. Yo creo que todos, a raíz de toda esta revolución digital y el uso de la inteligencia artificial, nos tenemos que preguntar, ¿no? Sí, esta pregunta a mí la considero clave, fundamental para nuestro ejercicio profesional, ¿no? Sí tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? ¿En qué les digo? Porque no es algo que vaya a suceder, es algo que ya está pasando, es una realidad, ¿no? El uso de la inteligencia artificial está aquí y ahora, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy reflexivos en cuanto a esta actividad. Y bueno, por último, yo creo que me gustaría concluir que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Que puede facilitar mucho nuestro trabajo, que puede enriquecer el trabajo terapéutico, que puede beneficiar mucho a los consultantes, pero también requiere criterio humano, criterio clínico y criterio humano, mucha responsabilidad, ¿no? Y yo creo que el futuro de la psicoterapia va a ser híbrido, como muchas de las disciplinas y las actividades humanas, ¿no? Es decir, vamos a ver cada vez más el binomio tecnología y humanidad, cada vez más. Y no sé en un futuro, pero yo creo que cada vez más nos vamos a estar mimetizando mucho más con la tecnología, ¿no? Porque ya forma parte de nuestras vidas, de nuestra vida diaria, y pues también ya forma parte de nuestra actividad y nuestro quehacer profesional. Entonces, este va a ser el futuro. Vamos a tener que ser híbridos en ese sentido, ¿no? Y pero sin olvidar que el papel del terapeuta humano sigue siendo central, ¿no? Es decir, esta cuestión que les decía yo que no puede sustituir la empatía, ¿no? Porque actualmente la IA, les repito, simula empatía, pero no es lo mismo experimentarla, ni no es lo mismo hacer una devolución desde la empatía, que sí podemos hacer los terapeutas humanos, ¿no? También la cuestión de la presencia, nuestra presencia humana, ¿no? Y la parte ética. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, pues el papel del terapeuta va a seguir humano, repito, va a seguir siendo central. De hecho, también hace poco se publicó un estudio que hizo Microsoft con respecto a qué profesiones la IA puede sustituir, ¿no? Entonces, bueno, hizo todo un catálogo de profesiones, pero entre aquellas que no puede sustituir nunca la IA, al menos como la conocemos actualmente, pues es a los psicólogos y a los terapeutas, ¿no? Nuestra profesión va a seguir siendo necesaria en este mundo tecnológico y a pesar de que tengamos la IA, ¿no? A lo mejor hay otras profesiones que sí tienden como a desaparecer, pero la nuestra no, porque nunca va a poder sustituir lo que es la experiencia humana, ¿no? Lo que es el contacto humano que sí podemos hacer nosotros.
Entonces, yo creo que va a ser de las pocas profesiones que van a sobrevivir en el área de la inteligencia artificial, ¿no? La psicología y la psicoterapia, ¿no? Siempre vamos a ser muy necesarios. Además, con tantos problemas que estamos viendo tan complejos en el mundo, pues yo creo que la voz, la experiencia, ¿no? De nosotros como psicólogos y terapeutas es muy importante, ¿no? Todo lo que tenemos que aportar, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo quería compartir esta mañana, ¿no? Que creo que es un tema muy importante, que a mí me apasiona, que considero muy importante, repito, porque es un tema actual, ¿no? Es un tema no que vaya a suceder, sino que está sucediendo, ¿no? Entonces, cada vez más estamos hablando del papel de la inteligencia artificial y creo que es importante cuestionarnos, es importante preguntar al respecto, es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas de la parte del público asistente o algún comentario. Adelante. ¿Qué piensan ustedes? Yo, Irma, primero que, eh, ¿sí? ¿Sí se oye? Ah, bueno. Yo te quería comentar, primero felicitarte porque tienes toda la razón, me parece una de las conferencias más interesantes que vamos a tener y más actuales porque está aquí. Pero ahorita que les fui a avisar a los alumnos del segundo semestre, estaba un muy querido terapeuta de esta institución y decía, me dijo, qué interesante lo que va a hacer el doctor Ismael. Dice, porque yo que soy terapeuta, ya me llegan los pacientes con el diagnóstico clínico. Ah, no, pues yo tengo esto y esto, ¿por qué ta? Dice, y entonces yo como terapeuta me quedo pensando, híjole, ¿y cómo sabes que tienes todo eso? Ah, pues porque consulté con ChatGPT o con AI. Ujú. Pero eso te mete en una discusión complicada con un modelo de una información que tiene 250,000 bases, ¿no? ¿Cómo negociar? Creo que lo dijiste muy bien, pero para que lo escuchen los alumnos llegaron un poquito tarde, ¿eh? ¿Cómo negociar con este tipo de ya formas de pensar que ya vienen armadas y lo que tú estás viendo, independientemente de que tú vas a tener estos elementos de pues sí, empáticos, de apoyo, sonrisa y ayudar al otro, ¿no? Pero ¿cómo vas a poder negociar si tú no estás muy de acuerdo o si, bueno, sí puedes tener un problema de borderline, pero yo veo que tu problema principalmente es, ¿no? ¿Cómo hacerle eso? Porque hacia allá vamos. Claro. Yo creo que es una pregunta muy interesante, muy importante también. Yo creo que básicamente lo que acabas de comentar es negociar, ¿no? Justamente nunca puedes sustituir mi criterio clínico, ¿no? Entonces, a pesar de que la persona ya llegue diagnosticada, digamos, identificada por ChatGPT, pues también yo tengo la obligación de preguntar, bueno, ¿y cuáles son tus síntomas? ¿Qué es lo que te pasa para hacer una evaluación clínica sin considerar a la IA, ¿no? Porque repito, pues tiene que entrar a mi juicio, mi criterio clínico, ¿no? Y Así es. eso, exactamente, y hacer la entrevista y preguntar a ver qué te está pasando, entonces identificar. Y bueno, si yo veo que concuerdo, digamos, en el diagnóstico con ChatGPT, pues eso lo puedo comentar, decir, bueno, a partir de lo que yo evalúe, a partir de lo que yo estoy viendo como juicio clínico, pues coincido, concuerdo con lo que comenta ChatGPT, o por el contrario, no, difiero, ¿no? Porque tal vez el ChatGPT no está tomando en cuenta esto y esto otro sí, entonces sí es mi obligación decirle, incluso le digo, pues es que yo basándome, por ejemplo, en DSM-5 o basándome en CIE-11, pues yo puedo decirte esto y esto, ¿no? Entonces realmente, y en mi experiencia también, entonces sí, sí hacer como un proceso de negociación, pero yo creo que algo que sí no aconsejo hacer es descalificar a priori, ¿no? Decir, bueno, como te lo dijo ChatGPT, pues eso no lo vamos a tomar en cuenta, eso no lo vamos a considerar porque para el consultante es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya por algo lo consultó, ¿no? Por algo ya le preguntó, ¿no? Entonces sí tenemos que convertirlo, yo digo que cada vez más, a la inteligencia cada vez hay que verla como un aliado más que como un enemigo, ¿no? Hablabas de un grupo colaborativo, ¿no? Exacto, sí, que una vez Eso es hicimos importante. el ejercicio en clase de supervisión, ¿no? Porque estaba, no, que cómo podemos usar la IA. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y vamos a tener distintas IAs y que conversen entre sí, ¿no? Y a ver qué nos dicen, ¿no?
pero realmente sigue dependiendo y a veces esta parte lo olvidamos. Bueno, algo importante que olvidé, que es muy importante, también le pregunta a al consultante en el ejemplo que tú ponías, pero ¿qué prompt le diste? Es decir, ¿qué instrucciones le diste a la IA? Porque esto es lo básico. O sea, para la respuesta que me dé, pues primero tengo que partir de cuál fue el prompt. Entonces le Eso es di, importante. sí, muy, muy importante. Así le pregunto a mi consultante, bueno, pero a ver, enséñame cuál fue el prompt que le dijiste, cómo le preguntaste, qué le preguntaste, porque de eso depende el tipo de respuesta, ¿no? Entonces, esto es importante, la cuestión de los prompts. Muy, muy importante. Sí, bueno. A mí, en cierta manera, no sé, los colegas que están aquí, los alumnos, a mí sí me preocupa, porque ya soy terapeuta, pero sí a la hora de hacer trabajos, muchos ya vienen muy chipiteados Sí, o guiados, ¿no? sí. Dices, híjole, ni es el discurso del alumno, ni es, pero está bien lo que está haciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces como maestros debemos delimitar esto? Porque pues de repente ya no vamos a tener alumnos que estudien, sino alumnos que hagan corte y confección. Y eso Sí, sí me preocupa, la verdad. claro, sí, que yo creo que también esto es un ejemplo más, o sea, yo creo que también la inteligencia artificial puede tener muchos usos pedagógicos, ¿no? Pero también puede correr el peligro de que la gente lo utilice mal, ¿no? Digamos, entonces sí tenemos que darles a los alumnos directrices de cómo utilizarlo. Yo creo que también algo con lo que en lo personal yo no estoy de acuerdo es con prohibirlo en las aulas. Sí, yo creo que definitivamente no, pero sí incorporarla al trabajo y de qué manera la vamos a incorporar, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de escuelas donde, pues ahora les dice, sí puedes hacer tu tarea con ChatGPT o con la inteligencia artificial que quieras, pero señálame los prompts que utilizaste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente ahí puede tener muchos usos, pero yo sí creo que los estudiantes hay que compartirles cuáles pueden ser los posibles usos éticos, ¿no? De la inteligencia. Es decir, por ejemplo, en ese sentido, en ese ejemplo que pones, pues yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? Pues redáctalo tú, ¿no? Y después pídele a la IA que te haga una corrección de estilo, por ejemplo, ¿no? Que te corrija ortografía, que te corrija la redacción, pero un primer escrito, pues tú ya lo hiciste, ¿no? Entonces, que actúe como un corrector de estilo, eso sí lo puede hacer, ¿no? Eso, por ejemplo, las tesis, ¿no? Que luego de repente o un artículo de investigación que uno incluso se hace incluso ahora para los artículos de investigación, porque cuando uno termina de hacer un artículo como investigador, pues le tienes que pasar una corrección de estilo, y lo que hacíamos antes era pagarle a alguien. Y ahorita la verdad lo que estamos haciendo es utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Funciona como un corrector de estilo y ya dame una versión que yo pueda mandar al editor de la revista, ¿no? Y es lo mismo la persona de tesis, ¿no? Si puedes ponerlo como un corrector de estilo, que te corrige el estilo, eso sí, pero tú lo escribiste, ¿no? Sí, claro. Sí, porque yo sí creo que cada vez más eh, se va a utilizar, pero repito nuevamente, necesitamos enseñarle a la gente cómo usarlo de manera responsable, de manera ética y que no nos sustituye, ¿no? Es, Porque también hay que recordar que la gente luego lo utiliza, ¿no? Pues me pidieron algo de tarea, pues le digo a la IA y simplemente lo copio y lo pego, y ni lo leyeron, pues así no sirve, porque primero hay que revisar eso que te dio, si estás de acuerdo o no. Sí, pero yo sí creo que la IA cada vez va a revolucionar la manera en cómo hacemos las cosas. Y dentro de todo esto, pues está la cuestión de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje también. Sí, porque puede hacer muchísimas cosas. Se le digo, incluso hasta puede escribir una tesis completa. No le digo, a ver, tú escribes, o un artículo, lo puede hacer, sí. Pero pues ahí vienen tiene otras todo el cuestiones. respaldo de conocimiento Claro, de claro. toda la literatura, pues tú contra eso, ¿qué haces? Sí, lo puede hacer y lo puede hacer, ¿no? Pero realmente, pues eso nos anula nuestra creatividad, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos hablando de esto, me acordé también que pues ya está publicando mucho al respecto, por ejemplo, en el ámbito de la investigación. Cada vez más lo estamos utilizando, por ejemplo, los investigadores para formular preguntas de investigación o problemas de investigación, ¿no? Entonces, de repente ya hay un artículo que sacaron también el año pasado donde cuestionan esto.
Estamos perdiendo la habilidad como investigadores de formular un problema. ¿Por qué? Pues porque ahora todo lo hace la IA, ¿no? Y se está perdiendo este proceso cognitivo que hacíamos nosotros antes, ¿no? De leer la literatura, revisar, reflexionar, ser críticos, todo esto. Y ahora, pues ya con un prompt, ay, pues ya, este es mi tema, sugiéreme objetivos, sugiéreme preguntas de investigación. Y esto está pasando con los investigadores de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo a nivel de gente que está formando investigadores como nosotros en el doctorado. Esto también nos puede pasar. Les digo, porque esto ya está sucediendo, ¿no? Incluso ya sacaron el artículo, ¿no? Que ahora las nuevas generaciones de investigadoras ya son, eh, ya son de poder formular un problema con ChatGPT. Sí, entonces, pues también eso son los abusos o usos, digamos, malos, por así decirlo, de la IA, ¿no? Y hay que alertarlos, Que hay yo que creo, alertar, ¿no? claro, que hay que alertar. Sí, es correcto. Pues no sé, ¿alguna otra pregunta? Yo, de las herramientas que has llegado a utilizar durante Sí. consultas y así, ¿cuál es la que mejores resultados te ha dado? Bueno, depende. Yo he utilizado varias herramientas, pero fíjate, la que te puedo responder que me ha servido mucho son las aplicaciones del celular. Por ejemplo, que cada vez hay muchas, ¿no? Por ejemplo, yo les esta de DBT Coach, que es un buen ejemplo, pero también hay otras. En la Universidad Iberoamericana desarrollaron una que se llama Soy Bienestar. Es una app gratuita, que es para justamente poder monitorear tu estado emocional. Entonces, diario, le puedes pedir, la aplicación te pregunta, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué te gustaría hoy? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas me ha ayudado mucho, porque además yo he visto que a la gente le fascina las aplicaciones del celular, porque están disponibles, porque están a la mano, porque son muy sencillas, ¿no? O también, por ejemplo, aplicaciones del celular que contienen, por ejemplo, ejercicios muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, ejercicios de mindfulness también o ejercicios de meditación, o ejercicios de respiración o relajación. Esto lo he encontrado yo muy útil, porque a la gente le gustan mucho las aplicaciones, ¿no? O incluso también de cuestiones de aplicaciones, por ejemplo, de higiene del sueño, ¿no? O sea, vienen muchas aplicaciones, pero yo creo que las que más me han sido útiles o más yo he utilizado son las aplicaciones del celular, ¿no? O sea, Yo creo que por varias razones, por su por ejemplo, versatilidad. esa que te aparece Meta, quieres decir, perdón, ¿sí? Son aplicaciones normalmente diseñadas especialmente para trabajar alguna cuestión, por Sí, sí, ejemplo. yo tengo Meta. Ajá, En algún momento lo usé porque no podía dormir y exacto, enseñó sí, cómo exacto, relajarme, así es. respirar y Sí, exacto. tómala. Efectivísima. Así es, sí. Sí, este tipo de herramientas me refiero, ¿no? Donde justamente te puedo poner, ya programa tu hora de dormir, ahora vamos a poner música relajante, no te vas a relajar. Sí, exacto, ese tipo de cosas, efectivamente. Ujú. Y lo tienes a la mano A en la el mano, momento sí. que te pase. Sí, 24/7. Sí, sí, sí. Entonces, realmente por eso yo sí creo que ese tipo de herramientas me han sido las más útiles. Y ya en el terreno de la psicoterapia, ¿cuáles son tus compañeros de psicoterapia más comunes, Ismael? Bueno, en la psicoterapia también he utilizado mucho las aplicaciones como estas del celular que les menciono, pero también las IAs tradicionales, por ejemplo, estas de generativas como ChatGPT, por ejemplo, Gemini, porque repito, ya la gente las trae a la consulta, ¿no? Si yo le pregunté, no sé, tenía muchos consultantes que me dicen, es que yo le pregunté a Gemini y me dio sus respuestas y quiero compartirlas contigo, ¿no? O sea, quiere que las veamos en terapia, lo que dijo Gemini. Entonces, sí, cada vez es más frecuente eso. Sí, sí, ¿no? ¿Ustedes lo han hecho, muchachos? Yo. ¿No? ¿Nadie? Que se agarren a ChatGPT o a Gemini o a alguna de terapeuta. Y ¿No? mira, como que te vi con cara de yo, ¿sí? ¿Te gustaría compartirlo? O sea, como, no tanto como el nuevo terapeuta, pero porque, ¿Lo que el terapeuta te dice o lo que te pasa? no, o sea, hay veces en las que síntomas fisiológicos llevo a comentarle, o sea, Sí. lo que me dice nunca me lo tomo muy serio,
pero sí me sirve como para darme una guía de lo que yo ¿Ves? pensaba. Yo Claro. creo que también tiene que ver, uno, cómo le preguntas, y dos, hay una opción en la que le puedes dar como unas instrucciones. Así es. ¿No? Puede ser. Ujú, Y no, pues, ujú. Es correcto. Sí, claro. Y es un chico de segundo semestre, Claro, claro. para que veas cómo está los tentáculos de IA por todos lados. Sí, claro, que cada vez es más Interesante. común, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo, pues, tiene que tener como nuestro propio filtro, es decir, tú decides, tú dices, no, pues a veces lo tomo con cierta reserva, porque justamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Ser muy críticos de las respuestas que nos dan. Es, fíjate, Isma, que ya parece diálogo y no quisieron, ¿eh? Pero sí me parece que tu conferencia es muy, muy ilustrativa de una forma de vida y de pensar que estamos teniendo, donde cada vez nos alejamos más de lo humano si no tenemos cuidado, y se vuelve un diálogo con la máquina y hasta vas a tener formas de hablar, de interactuar, como si estuvieras con una máquina, ¿no? O sea, a mí un poco me asusta, pero esta manera de incursionar, de tomarlo y llevarlo a la psicología me parece muy saludable, Ajá, claro. porque alertas a las nuevas generaciones, ¿no creen, muchachos? Si algún día tienen algo y se meten, la vida tiene, este es un momento de histeria, o qué sé qué cosa me puede decir, que puedan incorporar y decir, bueno, ni estoy tan histérico ni me pasa, pero es un índice, le voy a decir a mi terapeuta, o mejor voy al terapeuta, o no sé, y te puede invitar a acercarte a profesionales como nosotros, ¿no? Bueno, como ustedes, psicólogos. Sí, claro, y además yo creo que también, digo, puede correr el riesgo la IA, como no tiene, digamos, un entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en casos graves, por ejemplo, de ideación suicida o de intentos de suicidio, que no den las respuestas adecuadas, ¿no? Porque lo programan para dar cierta contención, pero llega un punto donde dice, pero para esta situación tienes que consultar a un terapeuta, ¿no? Sí. Entonces, dan opciones de teléfonos de emergencia o lugares donde puedes contactar ya a un terapeuta humano. Y sobre todo esto se dio más a raíz de un caso que sucedió, seguramente ustedes saben, ¿no? Donde una, una chica en Estados Unidos tenía conversaciones con ChatGPT y parece que dicen que ChatGPT la alentó a cometer suicidio, ¿no? Entonces la familia de esta chica, de esta adolescente, demanda a OpenAI, a la empresa que creó ChatGPT, y les ganó la demanda. Sí, entonces a partir de esto también ya se ha tenido mucho cuidado en el tipo de respuestas que da frente a ciertos temas, ¿no? Frente a situaciones graves como violencia, abuso, ideación suicida, este tipo de cosas que sí Agarra un requieren puñal y pégale un sí, plomazo a tu papá. sí, sí, claro, entonces sí hay que tener cuidado con eso. Sí, también, entonces, y ahora también la cuestión que también ahorita me hiciste recordar esta parte con un alumno a veces, bueno, hace algún tiempo me preguntaba, me dice, ¿y tú entrenarías a una IA como terapeuta? Porque bueno, si la gente ya la está utilizando, si tenemos a los chatbots, por ejemplo, que han sido diseñados, por ejemplo, para trabajar terapia cognitivo-conductual, ya es un chatbot. Por ejemplo, tenemos un chatbot que se llama Elisa, que él es totalmente una terapeuta virtual, ¿no? Que puede hacer terapia cognitivo-conductual. Que bueno, aprovechando que esta terapia es muy estructurada, ¿no? Y las técnicas y todo eso, pero ya es una terapeuta virtual. Entonces, aquí la pregunta es que me dice, bueno, ¿y tú lo entrenarías? Y yo le decía, bueno, pues realmente si la gente le está utilizando ya, por lo menos que está entrenado, ¿no? Para poder trabajar con las personas. Entonces yo creo que en un futuro, pues eso es lo que tendremos que hacer los terapeutas también y los psicólogos, entrenar a la IA como terapeutas en un futuro. Sobre todo les digo en modelos que son como muy estructurados, como la terapia cognitivo-conductual, tal vez o las terapias breves sistémicas. Sí, pero en psicoanálisis pues, está bien difícil, ¿no? Yo no sé cómo sería, pero sí, tal vez imposible porque pues es una terapia totalmente distinta, pero sí, yo sí creo que en un futuro también esa es una actividad que los psicólogos, los terapeutas vamos a tener que hacer. Nos van a contratar para entrenar a los chatbots. ¿Cómo Mm. ven? Falta un poco, ¿no? No sé qué.
Da como ganas de salir corriendo, Muy bien. pero de... Sí, Gar. El otro día comentábamos de esa herramienta que los pacientes con esquizofrenia encuentran muy valiosa, que hace eco a sus pensamientos. Sí, también, claro, sí, sí, claro. Sí, porque lo que les decía, también las respuestas que nos da depende del prompt que le den. de la propia Entonces también depende de eso y como decía el compañero, depende también cómo esté programado, porque podemos programar a la IA para respondernos de cierta manera. Y también recordemos que nos responde basada. Claro, más Exacto. psicóticos, ¿no? Claro. Sí, como que se vuelve como parte del pensamiento recurrente, ¿no? Lo que sucede es que también la IA, el tipo de respuestas que nos da también está basada en nuestras interacciones previas, porque recordemos que es una IA generativa que aprende. Entonces aprende la manera en cómo le preguntamos, las respuestas que le damos, la retroalimentación que nosotros le damos a la IA, ¿no? Cuando le ponemos la manita hacia arriba o la manita hacia abajo, ¿no? O sea, con todo esto aprende y va enfocando su respuesta. Pues también es un sesgo que podemos cobrar. Sí, efectivamente. Pues no sé si existe alguna otra pregunta o comentario. Pues con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención y espero que muy ayudado.